Código Civil de Guatemala. Capítulo 8. De la usucapión. Artículo 642. ¿Quiénes pueden adquirir por usucapión? Pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces para adquirir por cualquier otro título. Artículo 643. Cosas prescribibles. Son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres. Artículo 645. Los acreedores pueden utilizar la prescripción consumada que renuncia el adquiriente. Los acreedores y cualquier otra persona interesada en hacer valer la prescripción podrán utilizarla a pesar de la renuncia del adquiriente. Artículo 646. La usucapión solo favorece al que posee a nombre propio. El que posee a nombre propio de otro no puede adquirir por prescripción la cosa poseída, a no ser que legalmente se haya mudado la causa de la posesión. Artículo 647. Mudada la causa de la posesión. Se dice mudada legalmente la causa de la posesión cuando el que poseía el nombre de otro comienza a poseer legalmente a nombre propio, pero en este caso la prescripción no corre sino desde el día en que se haya mudado la causa. Artículo 648. Posesión común. Si varias personas poseen en común alguna cosa, no puede ninguna de ellas prescribir contra sus copropietarios o coposeedores, pero sí puede prescribir contra un extraño, y en este caso la prescripción aprovecha a todos los partícipes. Artículo 649. La prescripción no vale sin título. El que alega la prescripción debe probar la existencia del título en que funda su derecho. Artículo 650. La prescripción, una vez perfeccionada, produce el dominio de la cosa adquirida, y con la acción que hace de él puede reivindicarse de cualquier poseedor y utilizarse como acción o excepción por el usucapiente. Artículo 651. Prescripción de inmuebles y muebles. Salvo disposiciones especiales, el dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción por el transcurso de 10 años. Los bienes muebles y semovientes por el de 2 años. Artículo 652. Casos en que no corre la prescripción. No corre la prescripción. 1. Contra los menores y los incapacitados, durante el tiempo que estén sin representante legal constituido. Los representantes serán responsables de los daños y perjuicios que por la prescripción se causen a sus representados. 2. Entre padres e hijos, durante la patria potestad. 3. Entre los menores e incapacitados y sus tutores mientras dure la tutela. 4. Entre los consortes y 5. Entre copropietarios mientras dure la indivisión. Artículo 653. Interrupción de la prescripción. La prescripción se interrumpe. 1. Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho durante 1 año, por notificación de la demanda o por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo si el acreedor desistiere de la acción intentada, o el demandado fuere absuelto de la demanda, o el acto judicial se declare nulo. 3. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente, de palabra o por escrito, y tácitamente, por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien prescribe. Artículo 654. Efectos de la interrupción. El efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de ella. Capítulo 9. De la accesión. Artículo 655. Frutos naturales y civiles. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Artículo 656. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre.
Artículo 657. No se conceptúan frutos naturales, sino los que están manifiestos, producidos o nacidos. Respecto de los animales, basta que estén en el vientre de la madre. La cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, salvo que haya estipulación contraria. Artículo 658. Accesión por incorporación a bienes inmuebles. Lo que se une y se incorpora a una cosa pertenece al propietario de ésta, de conformidad con las disposiciones siguientes. Artículo 659. Toda construcción, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece. Artículo 660. Accesión de mala fe o con materiales ajenos. El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u obras con materiales ajenos debe pagar al dueño el valor de estos y quedará también obligado, en caso de mala fe, al pago de los daños y perjuicios, pero el propietario de los materiales no tiene derecho de llevárselos, a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida o sin que perezcan las plantaciones. Artículo 661. Accesión de buena fe. El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización correspondiente, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el precio del terreno y al que sembró solamente su renta. Artículo 662. Sembrador o edificador de mala fe. El que de mala fe edifica, planta o siembra en terreno ajeno, pierde lo edificado, plantado o sembrado, sin que tenga derecho a reclamar indemnización alguna del dueño del suelo, ni de retener la cosa. Artículo 663. Derecho del dueño. El dueño del terreno en que se haya edificado de mala fe podrá pedir la demolición de la obra y la reposición de las cosas a su estado primitivo, a costa del edificador. Artículo 664. Mala fe de ambas partes. Cuando haya mala fe, no solo por parte del que edificare, sino por parte del dueño del terreno, se entenderá compensada esta circunstancia y se arreglarán los derechos de uno y otro, conforme lo resuelto para el caso de haberse procedido de buena fe. Artículo 665. Cuando haya mala fe en el edificador o sembrador. Se entiende que hay mala fe de parte del edificador, plantador o sembrador cuando hace la plantación, edificación o siembra un terreno que es ajeno, no pidiendo previamente al dueño su consentimiento por escrito. Artículo 666. Cuando hay mala fe en el dueño. Se entiende haber mala fe por parte del dueño siempre que a su vista o ciencia y paciencia se hiciera en el edificio, la siembra o la plantación, y no se opusiere a ellos. Artículo 667. Materiales y plantas pertenecientes a terceros. Si los materiales, plantas o semillas pertenecen a un tercero que no ha procedido de mala fe, el dueño del terreno es responsable subsidiariamente del valor de aquellos objetos, siempre que concurran las dos circunstancias siguientes. 1. Que el que de mala fe empleó los materiales, plantas o semillas no tenga bienes con qué responder de su valor. Y 2. Que lo edificado, plantado o sembrado aproveche al dueño del terreno. Artículo 668. No tendrá lugar lo dispuesto en el artículo anterior si el propietario usa el derecho que le concede el artículo 663. Artículo 669. Accesiones ocasionadas por las aguas. Son de dominio público los terrenos que se unen a la zona marítimo-terrestre por las accesiones y aterramientos que ocasione el mar. Cuando por consecuencia de estas accesiones y por efecto de retirarse el mar, la línea interior que limita la expresada zona avance hacia aquel,
Los terrenos sobrantes de lo que era antigua zona marítimo terrestre pasarán a ser propiedad de la nación. Artículo 670. Propiedad de la nación. Son propiedad de la nación las islas ya formadas o que se formen en la zona marítimo terrestre y en las rías y desembocaduras, pero si estas islas se formaren en terrenos de propiedad particular, continuarán perteneciendo a los dueños de la finca o fincas desmembradas. Artículo 671. Dominio público. Es de dominio público lo que el mar arroje y no tenga dueño conocido, salvo lo dispuesto en el título relativo a ocupación y en leyes especiales. Artículo 672. Los terrenos que fuesen accidentalmente inundados por las aguas de los lagos o por los arroyos, ríos y demás corrientes continuarán siendo propiedad de sus dueños respectivos. Artículo 673. Cauces de los ríos. Los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de una y otra. Artículo 674. Nuevo cruce del río. Cuando un río navegable o flotable, variando naturalmente de dirección, se abre un nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrará en el dominio público. El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco, ya naturalmente o bien por trabajos legalmente autorizados al efecto. Artículo 675. Cauces abandonados. Los cauces públicos que queden en seco a consecuencia de trabajos autorizados por concesión especial formarán parte de esta, si no se establece otra cosa en las condiciones con que se hizo. Artículo 676. Avulsión. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiere agregado la porción arrancada. Artículo 677. Si la porción conocida de terreno segregado de una ribera queda aislada en el cauce, continúa perteneciendo al dueño del terreno cuya ribera fue segregada. Lo mismo sucederá cuando dividiéndose un río en arroyos, circunde y aísle algunos terrenos. Artículo 678. Formación de islas. Las islas que, por sucesiva acumulación de arrastres superiores, se van formando en las rías, pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas de cada una, o a las de ambas márgenes si la isla se hallase en medio río, dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad. Si una sola isla, así formada, distare de una margen más que de otra, será únicamente y por completo dueño suyo el de la margen más cercana. Artículo 679. Aluvión. Pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulativamente por accesión o sedimentación de las aguas. Artículo 680. Bienes mostrencos. Cualquiera puede recoger y salvar los animales, maderas, frutos, muebles y otros productos de la industria arrebatados por las corrientes de las aguas públicas o sumergidos en ellas, presentándolos inmediatamente a la autoridad local, que dispondrá su depósito o su venta en pública subasta, cuando no puedan conservarse. Se anunciará enseguida el hallazgo, y si dentro de los 3 meses hubiere reclamación por parte del dueño, se le entregará el objeto o su precio, previo abono de los gastos de conservación
y el derecho de salvamento, que consistirá en un 10%. Transcurrido aquel plazo, sin haber reclamado el dueño, perderá éste su derecho, y se devolverá todo a quien lo salvó, previo abono a los gastos de conservación. Artículo 681. Brozas, ramas y leñas flotantes. Las brozas, ramas y leñas que hayan flotado en las aguas o sean depositadas por ellas en el cauce o en terreno de dominio público son del primero que las recoja. Las dejadas en terrenos de dominio privado son del dueño de la finca respectiva. Artículo 682. Árboles arrancados por las aguas. Los árboles arrancados y transportados por la corriente de las aguas pertenecen al propietario del terreno a donde vinieren a parar. Si no los reclaman dentro de un mes sus antiguos dueños, quienes deberán abonar los gastos ocasionados en recoger los árboles o ponerlos en lugar seguro. Artículo 683. Objetos sumergidos en los cauces públicos y privados. Los objetos sumergidos en los cauces públicos siguen perteneciendo a sus dueños, pero si en el término de 6 meses no los extrajeren, serán de las personas que verifiquen la extracción, previo el permiso de la autoridad. Si los objetos sumergidos ofrecieren obstáculos a las corrientes o al tránsito, se concederá por la autoridad un término prudente a los dueños, transcurrido el cual, sin que hagan uso de su derecho, se procederá a la extracción como de cosa abandonada. El dueño de objetos sumergidos en aguas de propiedad particular solicitará del dueño de éstas el permiso para extraerlos. En el caso de que éste lo negare, concederá el permiso la autoridad, previa fianza de daños y perjuicios. Artículo 684. Defensa contra las aguas. Los dueños de predios lindantes con cauces públicos tienen libertad de poner defensas contra las aguas en sus respectivos márgenes, por medio de plantaciones, estacadas o revestimientos, siempre que lo juzguen conveniente. Artículo 685. Terrenos pantanosos. Los dueños de lagunas o terrenos pantanosos y encharcadizos que quieran desecarlos o sanearlos podrán extraer de los terrenos públicos la tierra y piedra indispensables para el terraplén y demás obras. Artículo 686. Accesión por incorporación a bienes muebles. Cuando dos cosas muebles pertenecientes a dueños distintos se unen de tal manera que vienen a formar una sola sin que intervenga mala fe, el propietario de la principal adquiere lo accesorio, pagando su valor. Se reputa principal entre dos cosas incorporadas la de mayor valor. Artículo 687. Cosa principal. Si no pudiere hacerse la calificación conforme a la regla establecida en el artículo que precede, se reputará principal el objeto cuyo uso, perfección o adorno se haya conseguido por la unión del otro. Artículo 688. Cosa accesoria. En la pintura, escultura y bordado, en los escritos, impresos, grabados y litografías, se estima por accesorio la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino. Artículo 689. Cosas que pueden separarse. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho de exigir la separación. Artículo 690. Cosas que no pueden separarse. Cuando las cosas no pueden separarse sin que la que se reputa accesoria sufra deterioro, el dueño de la principal tendrá también derecho a pedir la separación, pero quedará obligado a indemnizar al dueño de la accesoria, siempre que éste haya procedido de buena fe. Artículo 691. Pérdida de lo accesorio por mala fe de su dueño. Cuando el dueño de la cosa accesoria es el que ha hecho la incorporación, la pierde si ha obrado de mala fe, y está, además, obligado a indemnizar al propietario de la principal de los perjuicios que se le haya seguido por la incorporación. Artículo 692.
Mala fe del dueño de la cosa principal. Si el dueño de la cosa principal es el que ha procedido de mala fe, el que lo sea de la accesoria tendrá derecho a que se le pague su valor y se le indemnice de los daños y perjuicios, o que la cosa de su pertenencia se separe, aunque para ello haya de destruir la principal. Artículo 693. Incorporación sin oposición. Si la incorporación se hace por cualquiera de los dueños a la vista o ciencia y paciencia del otro, sin que éste se oponga, los derechos respectivos se arreglarán conforme a lo dispuesto en el artículo 686. Artículo 694. Derecho de indemnización. Siempre que el dueño de la materia empleada tenga derecho a indemnización, podrá exigir que ésta consista en la entrega de una cosa igual en valor y en todas sus circunstancias a la empleada, o bien en el precio de ella, fijado por expertos. Artículo 695. Mezcla de cosas no separables sin detrimento. Si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños o por casualidad, y las cosas no son separables sin detrimento, el propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla, podrá adquirir para sí la cosa mezclada o confundida, reintegrando al otro propietario el valor proporcional a la parte que le corresponda. Si la mezcla se verificare en poder de un tercero, cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la parte que le corresponda, atendiendo al valor de las cosas mezcladas o confundidas. Artículo 696. Si por voluntad de uno solo, pero con buena fe, se mezclan o confunden dos cosas de igual o diferente especie, los derechos de los propietarios se arreglarán por lo dispuesto en el artículo anterior, a no ser que el dueño de la cosa mezclada, sin su consentimiento, prefiera la indemnización de daños y perjuicios. Artículo 697. Mezcla de mala fe. El que de mala fe hace la mezcla o confusión, pierde la cosa mezclada o confundida que fuere de su propiedad y queda, además, obligado a la indemnización de los perjuicios causados al dueño de la cosa o cosas con que se hizo la mezcla. Artículo 698. Empleo de materia ajena. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra, siempre que el mérito artístico de ésta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. Artículo 699. Cuando el mérito artístico de la obra sea inferior en precio a la materia, el dueño de ésta hará suya la nueva especie y tendrá derecho, además, de reclamar indemnización de daños y perjuicios, descontándose del monto de estos el valor de la obra o tasación de expertos. Artículo 700. Si la nueva especie se hizo de mala fe, el dueño de la materia empleada tiene el derecho de quedarse con la obra, sin pagar nada al que la hizo, o de exigir de éste que le pague el valor de la materia y lo indemnice de los perjuicios que se le hayan seguido. Artículo 701. Mala fe en mezcla o confusión. La mala fe, en los casos de mezcla o confusión, se calificará conforme a lo dispuesto en los artículos 665 y 666 de este Código. Artículo 702. Cuando la cosa se haga común entre los propietarios de las materias en que se haya formado, cada uno de ellos podrá pedir su venta por cuenta de los interesados.